Buenas tardes, mi nombre es María José Rodríguez Cabalgante, yo soy profesora agregada de Clínica Pediátrica en la región del Norte, en el departamento de Salto, y vamos a ver con ustedes el tema gastroenteritis aguda, dentro del módulo digestivo del curso de pediatría del ciclo ESMEIA. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte donde vamos a hablar de las características clínicas, de la etiopatogenia y del diagnóstico, y una segunda parte donde nos dedicaremos a la fisiopatología y el tratamiento. ¿Por qué hablar de gastroenteritis aguda en pediatría? Bueno, es una enfermedad muy prevalente de la infancia que constituye la segunda causa de morbimortalidad infantil a nivel mundial. La OMS estima que hay más de 700 millones de casos o de episodios por año en menores de 5 años, con una distribución a nivel mundial bien heterogénea, donde más del 80% de estos episodios suceden en África y el sur de Asia, con un 46% y 38% respectivamente. Y aunque la mortalidad global viene en descenso en los últimos años, parece estar disminuyendo, la incidencia global de la diarrea se mantiene alrededor de 3.2, 3.6 episodios por niño por año. La mortalidad global ha disminuido, como dijimos, en los últimos años, y esto es debido a tres grandes cambios que se han presentado en los últimos años. El primero, la introducción de las sales de rehidratación oral que permiten el tratamiento y la prevención de la deshidratación en los niños, sea tanto en su domicilio como a nivel hospitalario, la vacunación preventiva contra el rotavirus y a un mejor estado nutricional de lactantes y niños. Es una enfermedad endémica con picos epidémicos que afecta a todos los grupos etarios en la edad pediátrica, pero con un grupo de mayor prevalencia, que son los niños de menores de 2 años, que son los más afectados y los que presentan formas más graves de la enfermedad. Es una infección enteral de causa viral, bacteriana o parasitaria, ya que como vamos a ver ahora hay una extensa lista de agentes etiológicos que pueden estar implicados con esta enfermedad, que se manifiesta principalmente por la presencia de vómitos, diarrea y fiebre. Es una enfermedad autolimitada, la gastroenteritis aguda, que cura en 7 a 10 días. Es adquirida sobre todo por vía fecal oral o mediante la ingestión de alimentos y o agua contaminada, por lo cual acá se ve que está claramente afectada por las condiciones en las que el individuo vive, y es fundamental para la infectividad del contacto persona a persona. De aquí surge que existen, obviamente, para esta enfermedad claros factores de riesgo asociados sobre todo a las condiciones ambientales, como el medio socioeconómico deficitario, la ausencia de saneamiento y la ausencia de lactancia materna exclusiva. Antes de seguir es necesario dejar bien en claro la definición del síntoma diarrea para la OMS, que establece que en menores de 2 años define a la diarrea como la presencia de 3 o más episodios de deposiciones líquidas o semilíquidas en 12 horas o una con sangre o mucopus, mientras que en mayores de 2 años la frecuencia es de 2 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 12 horas o la presencia de una con sangre o mucopus. La diarrea se puede clasificar de diferentes formas. Acá vemos que hay 5, por ejemplo, clasificaciones. Este cuadro está sacado de la revista Pediatría Integral, una publicación del año 2019, que la diarrea se clasifica entonces, según la duración de la misma, en aguda, prolongada, persistente o crónica. Según dure menos de 7 días, decimos que es aguda, de 7 a 14 días prolongada, diarrea persistente de 14 a 30 días y diarrea crónica más de 30 días. Según la inflamación, se va a dividir en diarrea inflamatoria o no inflamatoria, que como veremos ahora, los agentes etiológicos que sospechamos, según sea una u otra, son diferentes. Según el mecanismo productor de la diarrea, si es osmótica o secretora, y según las características de las heces en diarrea líquida o disentérica, que es aquella, se llamamos disentería o diarrea disentérica, aquella diarrea que asocia la presencia de sangre y o mucus o pus. Y según el grado de deshidratación, que esto es fundamental, ya que
de todos los parámetros clínicos, el valorar la deshidratación en la diarrea es lo que realmente tiene pronóstico y nos va a condicionar el tratamiento. De esta forma, la diarrea se va a clasificar en diarrea con deshidratación leve, con deshidratación moderada o con deshidratación grave. Como dijimos, existen dos formas clínicas bien diferentes, la diarrea aguda acuosa o coleriforme, donde los agentes implicados más frecuentemente son las causas virales, siendo rotavirus el agente etiológico implicado la mayoría de las veces en el 80% de los casos, y también pueden haber bacterias, pero que son siempre bacterias no enteroinvasoras, o sea, sin invasión de la mucosa. Y la diarrea aguda con sangre, a su vez, presenta dos formas clínicas bien diferentes, las formas leves, sin síntomas sistémicos, donde aquí también pueden estar implicados virus o bacterias no enteroinvasoras, y diarrea aguda con sangre en su forma severa o disentérica, que aquí tenemos los síntomas y signos de disentería con deposiciones frecuentes, con sangre y moco, acompañadas de dolor abdominal, tenesmo rectal, fiebre elevada y elementos de toxicidad clínica. Este último grupo está determinado por bacterias, por gérmenes enteroinvasores, sobre todo Shigella. La patogenia entonces y la gravedad de la enfermedad va a depender si el enteropatógeno que está determinando la diarrea presenta toxinas preformadas, es productor de toxinas y si presenta o no replicación en el alimento. La diarrea se divide también, como dijimos, en no inflamatoria o inflamatoria, que la diarrea de causa no inflamatoria está sobre todo determinada por virus o bacterias que como mecanismos lesionales van a tener la producción de enterotoxinas, la destrucción de las vellosidades, la adherencia a la microvellosidad y al enterocito, o adherencia y traslocación, como en el caso de las bacterias. Mientras que la diarrea inflamatoria son bacterias invasoras que invaden la mucosa y a su vez van a determinar la producción de citoquinas con toda la respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Y esto va a determinar la entrada de líquidos, proteínas y células a la luz intestinal. ¿Cómo vamos a evidenciar esto y cómo vamos a saber si una diarrea es inflamatoria cuando la sospechamos? Bueno, la presencia de leucocitos en materia fecal es un indicador de inflamación y de diarrea, por lo tanto, inflamatoria. Como dijimos, en la etiopatogenia, bueno, virus, bacterias o parásitos. Aquí en esta tabla se ve dentro de los virus, rotavirus, dijimos que es el agente más frecuentemente implicado, pero también norovirus, astrovirus, adenovirus, otros enterovirus dentro de los del grupo Coxsackie. Dentro de las bacterias, Shigella, Salmonella, Campylobacter, todas las formas de Escherichia coli, enterotoxigénica, enteroinvasiva, enteropatogénica, enteroadherente, enteroinvasiva, y otras como pueden ser el vibrio del cólera, la Yersinia, Aeromonas, Clostridium, Staphylococcus aureus, sobre todo implicado cuando hay intoxicación alimentaria, y Listeria, ¿verdad? También por intoxicación de alimentos. En el caso de parásitos, la que está más implicada es Giardia lamblia, seguida por Cryptosporidium, Entamoeba y otros como Isospora, Microsporidium y Ciclospora. Sin embargo, está bien determinado que las infecciones víricas son la principal causa de gastroenteritis aguda y es rotavirus el agente etiológico más frecuente. Si vamos entonces a rotavirus, primero que nada decir que la incidencia está influenciada por el clima y la estación en cada uno de los países, así como por el nivel socioeconómico de las distintas regiones. Las diarreas virales son más frecuentes en invierno, mientras que las diarreas bacterianas predominan en verano. Dentro de los virus, como dijimos, rotavirus es causante del 80% de los casos de gastroenteritis, es el más frecuente, da los casos con mayor gravedad, afecta a casi la totalidad de los niños menores a 4 años, presentando un pico de máxima incidencia entre los 6 y los 24 meses de edad, y presenta infecciones repetidas de gravedad decreciente. Esto es importante porque es entonces la primoinfección por rotavirus el cuadro que vamos a enfrentarnos con mayor gravedad. En este cuadrito se puede ver las diferencias entre los principales virus. Vemos que
En cuanto a la presentación clínica, rotavirus es el virus que más frecuentemente da deshidratación, presenta mayor duración, 7 a 10 días, y como dijimos, afecta sobre todo a niños menores a 4 años. Mientras que norovirus da un cuadro predominantemente determinando vómitos y dolor abdominal, que es de poca duración y que va a afectar preferentemente a adolescentes, adultos y a niños vacunados para rotavirus. El adenovirus va a dar fiebre, diarrea, vómitos y ya sabemos que va a tener una duración más larga, alrededor de 2 semanas, siendo los serotipos 40 y 41 los implicados en dar síntomas digestivos y afecta a lactantes y a niños. Y astrovirus afecta sobre todo a lactantes, predominan los vómitos y la diarrea, pero no es común que presenten fiebre. Y sí lo que presentan, y hay una asociación, es con clínica de intolerancia a la lactosa. O sea que va a ser una enfermedad de corta duración, sin deshidratación, sin fiebre y que en la evolución puede agregar intolerancia a la lactosa. La gastroenteritis aguda de etiología bacteriana presenta fiebre elevada, aparece sangre y moco en las materias, puede aparecer con dolor abdominal intenso y tenesmo, que estos últimos son los signos sugestivos de etiología bacteriana, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos hay un solapamiento clínico que dificulta la orientación etiológica entre virus y bacterias. Igual, como veremos más adelante, los antibióticos no están indicados como de primera línea, ¿verdad? Y se reservará para casos muy puntuales, siendo sobre todo indicados en las disenterías. Si vamos a la fisiopatología de la enfermedad, bueno, recordar que existe un desbalance entre la absorción y la secreción, en la diarrea por rotavirus sobre todo, determinada porque si vemos ahí que está ampliada, ¿verdad?, la vellosidad absortiva, vemos cómo en la zona apical, donde están las microvellosidades, se produce la absorción sobre todo de cloruro de sodio y esta es inhibida sobre todo por las toxinas, toxina termolábil, toxina termoestable de la Escherichia coli y también por el GMP cíclico que aumenta como producto de la toxina. A nivel de la base de la cripta están los canales de cloro que son abiertos por estas toxinas y por el aumento del AMP cíclico intracelular generado por la unión de la toxina a la adenilato ciclasa. O sea que en definitiva existe un desbalance entre absorción y secreción, predominando la secreción. Acá se ve claramente en esta figura en la patogenia de la diarrea por rotavirus, cómo rotavirus, luego de invadir directamente al enterocito o por endocitosis, va a determinar rotura de las uniones estrechas, generando flujo paracelular de agua y un aumento de la secreción de cloro, todo lo que lleva a un acortamiento de la vellosidad, una pérdida de la superficie absortiva del enterocito con pérdida de las microvellosidades. Y esto, una cosa importante es que se produce de forma parcheada, o sea, rotavirus da una afectación parcheada que está en la base en el argumento de por qué damos sales de rehidratación oral que tienen cloruro de sodio y tienen glucosa, ya que como sabemos a nivel intestinal del enterocito la absorción de cloruro de sodio va acoplado al de glucosa. Acá tenemos los mecanismos patogénicos de Escherichia coli, que hay, como dijimos, muchas formas. Escherichia coli se adhiere al enterocito a través de las fimbrias y presenta múltiples mecanismos de lesión. La forma enteropatógena, sobre todo a través de una alteración histopatológica de adhesión y esfacelamiento de la mucosa con borramiento de las microvellosidades. La forma enterohemorrágica, sobre todo a través de la toxina tipo Shigella, la STX con absorción sistémica que puede determinar como complicación la aparición de un síndrome urémico hemolítico. La forma enterotoxigénica con sus toxinas termolábil y termoestable que van a activar, como dijimos, la adenilciclasa y aumentar el AMP cíclico intracelular, lo que va a determinar la apertura de los canales de cloro del fondo de la cripta. En el caso del enteroadherente, la formación de una biopelícula sobre la superficie que es causa de diarrea persistente que se mantiene más allá de los 14 días y también determinando modificación del citoesqueleto celular. El diagnóstico de la diarrea es clínico, de la gastroenteritis es clínico, solo es necesaria
una valoración del paciente mediante una adecuada historia clínica y una cuidadosa exploración física.